Proverbios 4:20, hijo mío, ese soy yo, ese eres tú, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces estamos atentos a las palabras de Dios, estamos atentos o inclinando nuestro oído, como cuando le tienes que hacer así es porque pones atención, por eso te está diciendo, ¿verdad? O sea, inclina tu oído, entonces a sus palabras y a sus razones. La fe viene por el oír de la palabra. Entonces aquí estamos hablando principalmente de la fe. Estamos atentos a sus palabras e inclinamos nuestro oído a sus razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. El domingo pasado dijo mamá, ¿quiénes son los que las hallan? Pues los que la buscan, ¿verdad? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Entonces, nos encontramos con esta parte de la palabra de Dios. Es algo por lo que ya no va a haber tolerancia de parte de ningún lado, ni de Dios, ni del enemigo. Entonces, nosotros necesitamos, sí o sí, tener a la palabra en nuestro corazón, enfrente de nuestros ojos, estarla escuchando, estarla hablando, involucra todos nuestros sentidos, el hecho de tener que estar recibiendo esta palabra. Entonces, lo que Dios me instruyó es cómo respondemos nosotros a esta palabra y cómo recibimos esta palabra y por qué estamos aquí ahorita, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí hoy en la iglesia? Para escuchar el servicio de alabanza y adoración, bueno, está incluido, pero no es el propósito. Para ver qué tan sabios son los que se ponen ahí enfrente y a ver qué revelación nueva, qué descubrimiento hicieron que nadie ha escuchado, hay mucho de eso. Pero nosotros venimos aquí a recibir específicamente la palabra de Dios. El hecho de que ustedes estén aquí denota que tienen valor por la palabra de Dios. Pero eso no significa que no podemos tener más, que no podemos desarrollar más valor, darle más importancia a la palabra de Dios de la que ya le hemos dado. Y Dios me empezó a hablar ciertos puntos la semana pasada y fue muy claro. Y yo sé que es gracias a Dios por el don de hablar en lenguas, porque cuando menos te lo esperas, empiezan a llegar a ti pues sabiduría, entendimiento, revelación en los lugares menos esperados y de repente Dios dice, la importancia que tú le das a tus palabras es la importancia que le vas a dar a la mía. Entonces, el valor que le damos a la palabra o la falta de valor está en relación con las palabras nuestras. ¿Qué tan a la ligera tomamos nuestras palabras? ¿Qué tanto las honramos? Cuando nos preguntan, ¿ya vienes? Y sí, ya voy, ya estoy a 2 cuadras y estás sentado en tu casa, ¿verdad? Y dices, no, pero ahorita le piso bien recio y llego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan real es lo que estás diciendo? Entonces, el sentido y el valor que tú le das a las palabras es el valor que le vas a dar a la palabra de Dios. Así como yo he sido incumplido en ciertas cosas, pues yo digo, bueno, a lo mejor Dios no lo dice tan en serio. La palabra de Dios no nos las dejó para informarnos cosas nada más. Nos la dejó para seguirla, para caminar sobre ella. Su palabra nos dice Isaías 55 que es semilla y que va a hacer todo lo que Dios le envió para que hiciese. No volverá a él vacía. Entonces, si la palabra de Dios es semilla y yo soy la tierra, entonces cuando no hay fruto, dice, se me hace que es Romanos 1, nada más se los menciono, pero nos dice Dios a través de Pablo que podemos entender lo espiritual o la naturaleza de Dios por medio de lo que podemos ver. Y repetidas veces Jesús en los evangelios siempre hablaba de parábolas, siempre decía, el reino de los cielos es semejante a cuando una persona se encontró un tesoro en un campo
o aquel que tira semilla y una cayó sobre tierra fértil, otra cayó sobre espinos, otra sobre el camino. Entonces siempre utiliza esta alegoría, pero siempre está hablando de que la palabra de Dios es semilla. Entonces, cuando yo siembro algo, los que han tenido la oportunidad de sembrar algo, cuando tú siembras algo, no vas al día siguiente y sacas la semilla y ves si ya empezó a crecer, ¿verdad? Y luego la vuelves a poner. Y luego al día siguiente la vuelves a sacar. Es como cuando te cortas, te pones el curita y luego, no, todavía está la sangre corriendo y luego lo vuelves a poner. Y luego lo vuelves a quitar. Nunca dejas que el proceso vaya en curso. Entonces, Dios estableció leyes y las leyes funcionan para todos. Entonces, cuando nosotros sembramos o se nos siembra una semilla, la responsabilidad de nosotros es sembrar y que la semilla permanezca en la tierra. ¿Y luego qué haces? Pues le echas agüita. Entonces es un proceso que va caminando. Y ahorita vamos a entrar más a fondo en esto. La palabra nos dice que estemos atentos a su palabra, que inclinemos nuestro oído a sus razones, que no se aparten de nuestros ojos, estar continuamente teniendo esta palabra enfrente de nosotros en la Biblia, en cartitas que pongamos en el refrigerador o en el carro, en el retrovisor, en donde tú quieras, pero manténlas enfrente de tus ojos continuamente y háblalas. Porque ¿qué estás haciendo? Estás echándole agüita a la semilla. A mí no me toca saber cómo la semilla funciona. Todo en este mundo funciona a través de la semilla. Nosotros venimos de una semilla. Lo que comemos viene de una semilla. Todo funciona a través de una semilla. Entonces necesitamos darle ese valor a la semilla. Cuando recibimos esa semilla y le echamos agüita, no la ahogamos con las preocupaciones, con la ansiedad, o la desarraigas. Aun cuando ya empezó a echar poquita raíz, la desarraigas con tus preocupaciones, con tus reacciones, con tu temor, nuestro temor, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas de esa manera, es cuando podemos que la semilla deje de seguir su curso. Y vamos a 2 Timoteo 3:14 y vamos a darle el valor necesario a esta palabra por la palabra. Entonces, para que algo sea escritural o para algo esté basado en la Biblia, necesitamos escrituras, ¿verdad? Sí. Muy lógico. Cuando algo queremos que esté basado en la palabra, necesitamos versículos. 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 14, les voy a pedir que estén, como le dice Pablo a Timoteo, no menosprecien tu juventud. Que estén extrayendo esto, que estén usando su fe para recibir lo que ustedes tienen, especialmente no de mí, sino del Espíritu Santo, que está muchas veces, y si estamos buscando una respuesta, muy seguro el Espíritu Santo ya nos la había dado. Pero es nada más cuestión de que nos recuerde. Y en el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido? De Jesús, del Espíritu Santo, de su palabra. Persiste en lo que has aprendido, persiste en lo que estás persuadido. Lo contrario a persistir en nuestra manera de reaccionar y de hacer las cosas. ¿Por qué seguimos teniendo los resultados que seguimos teniendo? Porque seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Entonces hay que persistir en lo que Dios nos ha estado enseñando. Nuestra parte, repito, no es a ver cómo va a llegar esa manifestación. ¿Cómo será que Dios va a hacer llegar este dinero que tanto necesito? O esta sanidad que he estado esperando. Eso no es lo que me toca a mí. A mí me toca recibir la palabra, a mí me toca regar la palabra, creerla y estar expectante. Pero si sé que es una ley, todo lo que Dios ha dicho, pues entonces sé que va a venir. ¿De qué manera? No me toca a mí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación o para salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando yo tengo fe en Cristo Jesús, Jesús es la palabra, yo recibo esa palabra, yo confío en Cristo Jesús. Recordemos que la confianza pues es todo para Dios. Si no hay confianza, no puede haber. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando mi confianza está puesta en Dios, yo puedo recibir sabiduría para poder ver salvación o para poder ver los resultados o la manifestación de lo que Cristo ganó por mí, por gracia, en mi vida. Yo necesito tener fe en Cristo Jesús y de esa manera puedo yo recibir la sabiduría que viene por el oír de la palabra de Dios, que viene por su palabra para salvación. Aquí no está hablando de la salvación del nuevo nacimiento, está hablando de los frutos de sozo, que significa plenitud, prosperidad, sanidad, protección, toda la obra terminada de Cristo Jesús. Es lo que nosotros queremos últimamente ver como frutos en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios utiliza su palabra para instruirnos, para redarguirnos. Cuando tienes muchas veces lo asociamos con una intuición o una corazonada, cuando el Espíritu te está hablando, te está enseñando, te corrige, te instruye, te redarguye. Entonces Dios utiliza su palabra. Es el único recurso fundamental que Dios va a utilizar para hablarte respecto a cualquier situación. Y muchas veces estamos buscando lo escandaloso o lo asombroso, o que si Dios quiere que haga algo, Dios va a gritar desde el cielo. Y nos estamos perdiendo de lo sobrenatural, nos estamos perdiendo de que por su palabra Dios nos está dando la instrucción. Entonces no le hemos dado ese valor como deberíamos de habérselo dado. Y con esto vamos de voladita, por favor, a Santiago 1, en el versículo 21. Y vamos a ver varias escrituras, porque es precisamente esto lo que venimos a recibir, y es lo que nos va a enseñar, lo que nos va a ayudar a todo esto. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces está haciendo esta analogía a que es una semilla que está implantada en nuestro corazón y que la recibamos con mansedumbre. Entonces, mansedumbre está directamente ligado a honor. Y honor quiere decir peso. El honor es el peso que tú le das a algo, la reverencia que tú le das a una situación, a una cosa, a alguien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a escuchar la palabra, la venimos a escuchar con mansedumbre, la venimos a escuchar con honor. Y el honor que yo le dé a esta palabra, la forma en la que yo escuche, como dice Jesús, pon atención en cómo escuchas, ¿verdad? La forma en la que yo le doy ese honor, la forma en la que yo escucho la palabra, es lo que yo voy a recibir de esta palabra. Cuando yo voy a un lugar sin esperar nada a cambio, pues no voy a recibir nada a cambio. Pero cuando yo he estado, muchas veces cuando venía papá Randy a ministrar en Piedras Negras, ya sabías que él siempre imponía manos y ya sabías que te daba mucha revelación lo que él hablaba. Entonces cuando venía, la forma en la que yo le decía es, yo no me voy a ir hasta que no reciba lo que estoy esperando. Y no me iba sin recibir lo que yo estaba esperando. Y son cosas que habló en el 2011 y hasta estos días se han estado viendo. Entonces lo mantienes delante de ti, lo guardas, lo atesoras y estás expectante de eso. Y yo voy a un lugar a recibir la palabra, yo estoy expectante. Señor, yo no me voy a ir hasta que reciba lo que tú tienes para mí. Pero si nada más voy para checar tarjeta, o para calmar mi conciencia, o para que no enfriarme tanto, ¿verdad? Pues no voy a recibir mucho, porque no porque la persona no esté hablando bien, no porque la palabra no sea poderosa, la palabra es poderosa, pero porque yo no le estoy dando ese peso
a la palabra. No la estoy valorando de esa manera. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y cuál es el proceso del cristiano de por vida? Renovar su entendimiento. Puede salvar nuestras almas. El alma es el intelecto, la mente o tu entendimiento es parte de tu alma. Y la palabra de Dios es ese recurso que renueva tu alma. Tú renuevas tu forma de pensar, cambias tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Cambias tu forma de reaccionar o de hacer las cosas por la forma en la que Dios hace las cosas. Entonces tomas la palabra de Dios no nada más como conocimiento, sino como la forma o el modus operandi, la forma en la que yo hago las cosas, no porque estoy buscando agradar a Dios por mis acciones, pero porque soy, puedo hacer. Yo no hago las cosas para ser alguien. Yo hago porque soy Cristo Jesús aquí en esta tierra. Primera de Juan 4, 16 o 17 dice que como Él es, así somos nosotros. Entonces tú en tu espíritu ya eres. Lo que muchos consideran una herejía, tú eres Cristo Jesús. Yo soy Cristo Jesús en esta tierra. Entonces formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el proceso de renovar tu entendimiento es lo que no te hace merecer, no te hace ganar, pero es lo que te hace, lo que produce el ser. Tú en Cristo Jesús, tú eres en Él, Él es en ti, ¿verdad? Entonces, dice el 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y muchas veces llegamos a un punto en nuestra vida y nos damos un tope con una barda. Estamos creyendo por algo. O dijimos una vez un versículo y pensamos, bueno, ya para mañana tiene que solucionarse. Y pasan semanas y la situación sigue igual. Y luego llega el enemigo con sus pensamientos retándote y diciendo, ya ves, no que la palabra funcionaba. Pues tú usaste tu fe, pero no funcionó. A lo mejor para ti no funciona. Entonces, hemos tenido esa tendencia de echarle la culpa a alguien. Ver primero quién es el que está mal. ¿Soy yo o mi cónyuge o alguien más? Pero yo no me voy a revisar. Y dice Dios en se me hace que es primera los Corintios 10 o segunda los Corintios 10, examínate a ti mismo. No, segunda los Corintios 13, perdón. Examínate a ti mismo, a ver si estás en la fe. Examínate tus caminos, tu forma de pensar, qué es lo que has estado haciendo, a ver si tú has estado y permanecido en la fe, no la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios permanece fiel. Romanos también 3 dice que si la incredulidad de algunos hará nula la fidelidad de Dios, las fallas, entre comillas, de unos, no son fallas de fe, porque la fe nunca falla, la palabra menos. Entonces, ¿qué si algunos han sido incrédulos? ¿Eso hace nula la fidelidad de Dios? O si ya has utilizado tu fe, o lo que tú has pensado que es fe, para una cosa, y luego no funciona, y luego la tienes que usar por la vez número 50, y dices, pues ¿para qué lo voy a hacer? Si no me ha funcionado las 49 veces pasadas. Pero la palabra de Dios funciona. Es cuestión de examinarnos a nosotros mismos, de decirle, Señor, muéstrame qué es lo que he estado haciendo, qué es lo que tengo que ajustar. El Espíritu Santo no nada más te guía, el Espíritu Santo también te hace ajustes, el Espíritu Santo también te advierte que viene algo, que necesitas encargarte de eso. Checa la llanta izquierda del carro que está temblando. Chécale el aceite y luego se desviela. No, pues Dios sabe por qué pasó las cosas y es mejor vivir anticipando lo que el Espíritu Santo te está mostrando a tener que estar apagando fuegos, nada más. Vivir una vida apagando fuegos. Es mejor vivir en salud divina a tener que estar creyendo por sanidad. Es mejor vivir en prosperidad a tener que estar creyendo por pagar una deuda. Es mejor vivir en prosperidad divina. Es mejor estar viviendo en protección divina a tener que estar usando nuestra fe para salir del hoyo.
o de peligro. Está disponible. Cuando necesitamos eso está disponible, pero nuestra fe nos fue dada para extender el reino de Dios, no para tener que estar sobreviviendo, porque siempre nos vamos a estar persiguiendo a nosotros mismos sin llegar a ningún lado. Entonces yo tengo que estar utilizando mi fe para lo que Dios me ha mandado hacer. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor, dice el versículo 23, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo y se va. Considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esto es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado o bendecido en lo que hace. Cuando yo leo la palabra, cuando yo vengo a la iglesia y recibo la respuesta y digo, esto era, y me cae el 20, pero no la pongo por obra, no la tomo como la forma en la que yo voy a tomar mis decisiones, es lo mismo a que cuando yo me levanto en las mañanas, voy y me peino, y luego voy y me hago el café o desayuno, y luego regreso otra vez a ver si no se paró un pelo, y luego ya agarro mis llaves y voy y me veo otra vez en el espejo. Yo no me puedo peinar por fe, yo necesito ver en un espejo. Pero cuando te ves y luego te vas, se te olvida exactamente cada punto. ¿Te acuerdas que te veías bien? Pero quién sabe si la ceja de acá quedó como la de Maléfica y entonces vas y te revisas y estás checando constantemente. ¿Cuántas veces nos vemos en el espejo al día? O en el selfie. Muchas veces. Y estamos constantemente viendo nuestro aspecto. Y si no hacemos la palabra, si no actuamos de esta manera, somos semejantes a alguien que va y se ve en el espejo y piensa, porque yo pienso que nadie se ve una vez en la mañana y todo el día ya no se vuelve a ver. Y se te olvida cómo eras. Cada vez que vas al baño, pasas por el espejo y le das la vuelta y así. Y luego pasa otra vez y ya se cuenta, como un imán. Entonces, si no somos hacedores de la palabra y si no la mantenemos cerca de nosotros, nos vamos a olvidar. Y nos está diciendo Santiago en el versículo 25, miramos atentamente a la perfecta ley de la libertad, a su gracia, a su palabra, a Cristo Jesús, y perseveramos. Es constantemente, es perseverar. No es por obras, pero simplemente hemos estado fuera de línea en muchas veces. No es por el hecho de hacer para merecer, es por el hecho de participar de las leyes espirituales que Dios ha establecido. Entonces, yo participo de esto, yo lo aplico y empiezo a ver los frutos de lo que ya soy, de lo que ya tengo en mi interior. Pero no para ganar, no para mover a Dios. Yo nunca voy a mover a Dios a gracia. Nunca voy a mover a Dios a que me sane. No se me hace del todo correcto decir, es que Dios me sanó hace unos días. No, yo recibí la sanidad, porque Él me sanó cuando murió Jesús en la cruz hace 2000 años. Pero Él ya no me sanó, yo me alineé, yo me posicioné para recibir lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Es el simple hecho de posicionarme para recibir lo que Dios tiene para mí, de ser guiado por Dios, por su palabra, para recibir lo que Él ya tiene para mí. Cuando dices estar en una cita divina, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, es el Espíritu Santo guiándote al lugar en donde está chorreando la bendición que Dios tiene para ti. Pero luego estás por otro lado gritándole a Dios, diciendo, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y para cuándo? Y no estamos haciendo nada, porque Dios no está reteniendo nada de ti. Dios no te está reteniendo tu provisión, no te está reteniendo tu casa o tus cosas. Soy yo el que necesito recibir esta palabra, como Él me dijo que debo de obtener las cosas, y luego continuar meditando en su palabra, continuar recibiéndola, hablándola, viéndola, escuchándola, y yo estoy ensanchándome por dentro, yo estoy recibiendo, valorando
aplicando y echándole agüita a lo que Dios me dio a mí. El nivel de prosperidad en el que yo quiero vivir es en el que estoy dispuesto a participar. El nivel de vida, calidad de vida, el nivel de salud que yo quiero tener en mi vida, es en el que yo estoy dispuesto a recibir por la palabra de Dios y a aplicar en mi vida. Si no, soy flojo. Dice Hebreos, no siendo perezosos, sino imitadores de los que por medio de la fe y la perseverancia o la paciencia heredaron las promesas. La fe o la paciencia, cuando no está una o la otra, no puede haber resultados. Fe sin paciencia es una llamarada de petate. Una casa se quema en cuestión de minutos o quizá horas y ya, no permanece ese fuego para siempre. Y paciencia en algo que no es fe nos va a llevar a ver resultados que no son buenos. Porque si somos pacientes en algo tóxico o en hacer daño, vamos a estar experimentando mucho de eso. Muy bien. Vamos, por favor, a Hebreos 4:12. Discúlpenme, no es cierto. Hay algo más que quiere decir el Espíritu Santo en este momento respecto a Santiago. Y ahorita vamos a Hebreos 4:12. Pero sí tenía la encomienda de decir esto. La importancia, cuando yo escucho la palabra de Dios, porque yo sé que es la palabra de Dios, tú escuchas la voz del Espíritu Santo más de lo que te imaginas. La escuchas mucho más. Hay veces que te frustras, o yo me frustro y decir, es que quiero escuchar, a lo mejor textualmente, una oración de parte de Dios para recibir dirección. Pero tú sabes cuando escuchas, cuando recibes esa paz, cuando Dios es constante, el Espíritu Santo en tu interior de hacer algo que hemos ignorado, algo que hemos obviado, y de lo que hemos abusado. Cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y decido voluntariamente ignorarla o no hacerla, entonces empiezo a cauterizar la voz que mañana me quiere decir lo que yo quiero escuchar el día de mañana. Si yo ya escuché la voz de Dios, la ignoro o decido voluntariamente no hacerla o postergarla, me hago cada vez más duro para escuchar esa voz y voy cauterizando esa voz. Y la manera en la que yo empiezo a valorar más esta palabra, la empiezo a enraizar cada vez más en mi día, la empiezo a aplicar. Estoy constantemente durante el día regresando. Cuando recibo algo de Dios, no es para pasar a la siguiente cosa. Recibo algo de Dios, necesito regresar a eso. Y necesito volver a afianzar eso en mi vida. Cuando yo valoro la palabra de Dios de esta manera, entonces me hago más sensible cada vez a la voz del Espíritu Santo. Pero mi relación con Cristo Jesús es exactamente lo mismo que mi relación con esta palabra. Si yo no tengo una relación personal con esta palabra, yo no puedo tener una relación con Cristo Jesús. Y no puedo estar esperando recibir dirección cuando surja una situación difícil. Y cuando ya estoy entre la espada y la pared y estoy desesperado por escuchar esa dirección, no la voy a escuchar porque no fui diligente en escuchar la voz de Dios y ya no sé cómo responder, no sé cómo hacer las cosas. Entonces lo primero que sale es el temor. ¿Y qué es lo primero que Jesús decía? No temas. No era un saludo, era una orden. No temas, porque el temer es lo mismo que cuando tienes una hortaliza y avientas pura cizaña y avientas pura hierba. Va a crecer rapidísimo y luego para quitarla te va a llevar mucho tiempo o se va a echar a perder todo. Entonces el temor es permitir la semilla del enemigo en ti, la ansiedad, la preocupación, la manera en la que yo reacciono ante una situación fuerte. Y es algo que todos hemos vivido, es algo que todos hemos reaccionado mal. Y para ver que una situación se arregle cuando reaccionas mal,
muchas veces toman años de tu vida para regresar o para quitar todas las consecuencias de esa acción. Gracias a Dios por su gracia, que te ayuda, que te guía, que todo puede regresar y ser mejor, pero estamos perdiendo el tiempo y es muy difícil quitarse esas cosas, y todos hemos en alguna parte de nuestra vida reaccionado bien a esta palabra. Este es el punto, respondiendo a la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Cómo yo voy a ser, más bien, cómo yo no voy a ser parte del grupo de Hebreos que dice que no les aprovechó la palabra? ¿Por qué? Por no haber ido acompañada de fe. Por tanta incredulidad no les aprovechó la palabra. El problema no está en la semilla es incorruptible, pero puedes junto con la semilla, yo puedo junto con la semilla agregar unas semillas de cizaña o de hierba mala, lo cual es religión, y también como oidor puedo no sacarle provecho a una semilla perfecta, orgánica, sin alteración genética, y a mí no me aprovechó porque estoy todo duro, porque no preparé mi corazón, no estoy arando mi tierra, no me estoy, ¿cómo dices ese versículo? Que avivemos el don del Espíritu Santo. No estoy constantemente preparando mi tierra, checándome a ver si no tengo alguna obstrucción, falta de perdón. Estoy preparando mi tierra cuando estoy examinándome a mí mismo para poder recibir la palabra de Dios. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Cuando exprimes un limón, ¿qué es lo que sale? Jugo de limón. Cuando exprimes a un cristiano y sale todo menos Cristo, entonces es un cristiano que no está viviendo en la palabra, que no está confiando en Dios, que no se está alimentando de la palabra de Dios. ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos apachurran las circunstancias contra la pared y nos orillan? Y empiezas a quejarte y a decir barbaridad y media y a gritar en temor y a llorar despavorido. ¿Cómo le voy a hacer? Me van a quitar mi casa, va a venir Coppel y me va a quitar los muebles y FAMSA y el usurero, y ya no voy a poder sacar lo que está en la casa de empeño, etcétera. ¿Qué es lo que sale de ti cuando la situación llega? Porque la situación va a llegar, no porque Dios te lo esté mandando, sino porque vivimos en este mundo y porque muchas veces estamos no alineados con la palabra y no estamos siguiendo la voz del Espíritu Santo. Pero cuando viene la situación y te empuja, ¿cómo estás reaccionando? Para ver eso, vamos a ir todos a Isaías. Bueno, Éxodo 32. Y ahorita vamos a Isaías. Hay muchas cosas que podemos estar viendo, pero tenemos que ver las que nos van a servir ahorita a nosotros. Lo que Dios específicamente está hablando a nosotros. Y en Éxodo 32, 4, tenemos el ejemplo de Dios. La única cosa que está por encima de Dios es su palabra. Dios es supremo, es altísimo, no superado, pero su palabra está por encima de él. Es decir, Dios decide someterse a su propia palabra. Dios no puede mentir. Dios no viola su palabra. Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere que ninguno perezca y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que vivamos en vida y vida en abundancia. Dios no quiere que vivamos en pobreza, ni que el enemigo nos robe, nos mate, nos hurte, ¿cuál es el otro? Robar y destruya, perdón. No quiere que seamos destruidos, no quiere que vivamos oprimidos. Jesús vino y fue ungido para predicar el evangelio a los pobres, para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor, que es la cancelación sobrenatural de tus deudas. Para eso vino Jesús, para cancelar sobrenaturalmente tus deudas, sí, tus deudas de dinero.
y tus deudas de cualquier tipo. Pero a eso vino Jesús, a cancelar todo eso, a destruir todo lo que el enemigo vino a hacer. Pero no por eso quiere decir que todos vivimos no oprimidos, o que vivimos en perfecta salud o en provisión divina. No porque la voluntad de Dios es tal, quiere decir que automáticamente la voy a estar viviendo, porque Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Entonces, ¿por qué hay gente yéndose al infierno? ¿Por qué hay gente muriéndose? ¿Por qué hay bebés siendo asesinados en el vientre de sus mamás? Porque Dios es sabio y quiere más angelitos. No, Dios no quiere. Aclarando, Dios no quiere. Éxodo 32:4 dice, y Él los tomó de las manos de ellos y dio, ¿dónde está? Acá en el 10, Éxodo 32:10. Dice, Dios, después de una de las 42,000 veces que el pueblo se volteó en contra de Dios, le dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, Moisés, yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, hágase tu voluntad, Señor. No dijo eso, dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué te vas a enojar con ellos? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, Jehová, del ardor de tu ira, y arrepiéntete, Jehová, de este mal contra tu pueblo. Y no, arrepentirse tiene que ver con cambiar de dirección. Pero no se nos olvide que Dios es justo, que cuando vives por la ley, también vas a sufrir las consecuencias de tus acciones. No es que Dios sea malo. Si el pueblo se hubiera portado bien, Dios no hubiera tenido nada en contra de ellos. Pero por la justicia de Dios, por lo que Él determinó, tenía que consumirlos. Pero también hay un aspecto que se llama misericordia. Y Dios habilitó esta ley espiritual de que cuando tú pides misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, cuando tú intercedes como agente de Dios en esta tierra, no porque Dios sea malo, Dios es bueno. Pero si haces algo malo, recibes algo malo en la ley, ¿verdad? Pero cuando tú intercedes, cuando tú pides misericordia, vamos a ver a lo que acudió Moisés. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado, tiene que ver con palabras, por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces vemos cómo Moisés acude a lo que Dios dijo. Es que tú dijiste que ibas a bendecir a tu pueblo. Lo contrario a lo que acudió Abraham. ¿A qué acudió Abraham? A la justicia del hombre. Moisés acudió a la justicia de Dios y su fidelidad en sus palabras, pero Abraham dijo, si encuentro 50 en Sodoma y Gomorra, 50 hombres, 40, ¿quién me da 30? ¿Quién me da 25? ¿Quién me da 20? Nada, uno, y bien torcido. Entonces, pero Moisés acude a la justicia de Dios, clama a la justicia de Dios. Tú eres justo. Y pidió misericordia para ese pueblo. Y Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. Las cosas no están escritas en piedra, hermanos. Las cosas están sujetas a cambio. Porque Dios tiene algo planeado para ti, no significa que lo vas a vivir. Dios tiene planes y los planes de Dios se van a cumplir. Pero que nosotros formemos parte de los planes de Dios depende de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestras palabras. Esa es la forma en la que yo coopero con Dios o con el diablo. Los dos necesitan permiso para operar en mi vida. Yo estoy en contra completamente cuando pasa algo malo y dicen, diablo mugroso. El diablo mugroso, si hubiera podido, ya nos hubiera matado a todos.
¿Por qué el diablo mugroso tuvo la oportunidad de tener acceso? Porque mis acciones, mis decisiones y mis palabras le dieron acceso al diablo en mi vida. La maldición no viene sin causa. La única razón por la que experimentamos bendición o maldición es porque yo escojo la bendición o la maldición. Que Dios te dice en Deuteronomio 30, yo pongo los cielos de testigos y no me van a poder reclamar cuando estén enfrente de mí. Yo pongo enfrente de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es lo que hemos estado hablando en la empresa ahorita que estamos ministrando a unas personas. Dios creó al diablo bueno, lo creó Luzbel y creó todo bueno. En Génesis 1 nunca dice y vio Dios que era medio chueco. Y vio Dios que era bueno. Dios creó todo bueno. Pero tanto el diablo, los ángeles y nosotros tenemos una característica que hace la diferencia. Y es la libre decisión. No el decir que porque Dios dijo va a suceder. Y si Dios quiere se va a salvar una persona y el otro no. Escuché a una persona hace muy poquito decir, empezó muy bien, gracias a Dios por su gracia y que nos alcanzó y que nos permite vivir en esto. Y pues que a nosotros nos la dio porque hay unos que no se las da la gracia. Y yo, bueno, pues ¿quién te crees tú que eres para, ¿verdad? Para que Dios haga acepción de personas contigo? Entonces Dios no hace acepción de personas y las cosas no están escritas en piedra. Vamos a Isaías 37. Y cerramos. Sí, es cierto, es como que cuando estás aquí arriba, estás como en una capsulita de tiempo que todo pasa más rápido. ¿Mande? 37, perdón. Desde el versículo 1, y vamos a ver un ejemplo de cómo reaccionar a la palabra. ¿Y qué diferencia hace? Porque aquí se van a ver los dos, el que reaccionó mal y el que reaccionó bien. Dice desde el versículo 1, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó, viene desde el capítulo anterior, las amenazas de Sennacherib, rey de Asiria, de venir a tomar, a sitiar la ciudad, escuchó todas las amenazas. Dice, nada más le voy a leer poquito, de hecho del versículo 36, del capítulo 36, versículo 18. Capítulo 36, versículo 18, dice el rey de Asiria, mirad que no se engañe Ezequías, su rey, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat? ¿Dónde está el Dios de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Entonces, ¿dónde está? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Y tu hermano que lo metieron a la cárcel, y al otro que le quitaron su casa, y tú que pediste ese préstamo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Dice el versículo 21, los representantes del rey Ezequías, o del rey bueno, pero ellos callaron, no hablaron ante tales amenazas y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis a esas cosas, no respondas. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. En el versículo 37 dice que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová, y envió a Eliakim y a todo su séquito a Isaías, al profeta Isaías, para que le dijeran todo lo que estaba pasando. Entonces en el versículo 6 dice, y les dijo Isaías en respuesta a todo, 37, 6, respondió Isaías a todo lo que le habían dicho la mesa directiva, por así decirlo, del rey. Así ha dicho Jehová, no temas, es lo primero. Número 1, ¿cómo no responder ante una situación difícil? No temas. Va a venir el temor y lo vas a sentir y se va a sentar así sobre tu cabeza queriendo que le des acceso. El temor va a estar, el temor son espíritus, son demonios
Y no hay por qué reducir o diluir estas palabras. El diablo existe, Satanás existe y los demonios existen. Y van a venir sobre ti, esperando a que establezcas tú una conexión a ellos con el temor. Ellos se alimentan de tu temor. Entonces van a estar esperando, pero déjalos esperando. No temas por las palabras que has escuchado, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y fíjate cómo dice, me han blasfemado. No lo tomes personal. Dios lo toma personal por ti. Esto es contra Dios. He aquí que yo pondré en él, en el rey de Asiria, un espíritu, oirá un rumor. ¿Qué son esos? Pero los ángeles, ¿verdad? Los ángeles ministradores. Yo voy a poner un espíritu sobre él y oirá un rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca espada. Entonces tenemos ejércitos a nuestra disposición que se encargan de operar cuando tú lo permites. Cuando tú no temes, ellos pueden operar. Cuando tú confías en Dios y esperas en su palabra, estás expectante, entonces es cuando las cosas están obrando para tu favor. No siempre las cosas obran para tu favor. Es para un grupo muy específico de personas. Vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna. Vamos al versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Otra vez el rey de Asiria retándolos. Otra vez va a venir. No quiere decir que cuando tú te estableces en la palabra de Dios no va a haber resistencia. De hecho, la única resistencia que puede haber en una situación es la que tú opongas, porque la corriente en contra siempre está. Entonces tú decides irte para abajo o ir contra corriente. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien confías, diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Era aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Tú vas a escapar de eso? Entonces el diablo siempre viene utilizando experiencias torcidas de otros para lastimar tu fe. De hecho, los argumentos del enemigo acuden encubiertamente a la incredulidad de otros. El enemigo va a citar a alguien más, a la incredulidad de alguien más, pero encubierta, haciéndote pensar que fue Dios y su palabra quienes fallaron, que en realidad estaban creyendo. Tú no conoces a esas personas, tú no sabes, es que tenía mucha fe y se murió. Tú no lo conoces, tú no sabes lo que decía en privado. Entonces, es lo único que utiliza el enemigo. Y luego dice el versículo 14, y tomó Ezequías, todo esto que le llegó, lo apuntaron, se lo llevaron a Ezequías, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Leyó el dictamen malo, leyó las malas noticias, leyó las amenazas de muerte, porque ahí no andaban jugando nada, no vienen a quitarte los muebles, vienen a quitarte tus familias y a matarte. Oyó todo esto, las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Reconociendo a Dios, de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, etc. Dice el versículo 20, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y podemos ver la manera en la que respondió. Lo primero, ante una situación así difícil, es date la vuelta y métete en el primer escondite que tengas con la palabra de Dios y dobla tus rodillas. Recuerdo hace 3 años, yo recibí una llamada de una persona amenazando y maldición tras maldición, fue algo muy pesado. Fue en ese momento así que se sintió, algo que el corazón latiendo 2-3 veces por minuto, muy intenso, el peso. Lo único que pude hacer fue agarrar mi Biblia, me metí en el cuarto, le cerré con llave, me hinqué al lado de la cama y abrí Isaías 54. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenó toda lengua que se levante en contra de mí en juicio. Y luego unos capítulos atrás dice: porque yo soy Jehová y te sostengo con la diestra de mi mano, y todos los que vienen a amenazarte van a ser nada, van a ser borrados como si nunca hubieran existido.
Y es la única manera que pude, en cuestión de minutos, se empezó a levantar esa opresión. En cuestión de no más de una hora, la situación estaba completamente volteada para mi favor. La manera en la que Dios actuó e inspiró a las personas, pero no es fácil reaccionar bien ante una situación de amenazas de cárcel y de lo que tú quieras, ¿verdad? Dice el versículo 33, perdón, el 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. Y dice, todo lo que Dios habla, tú viniste a mí a blasfemarme, tú vienes retándome a mí. Dios lo toma personal, ¿verdad? No contra Ezequías. Entonces en el versículo 33 dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Por qué pudo hacer esto Dios? Porque respondió de acuerdo a la palabra, número uno, porque no dejó el temor entrar, y porque puso y encomendó su causa o la situación al que sabe todas las cosas, como 2 de Pedro 2:23. Así hacía Jesús. Venían y le hacían cosas a Jesús, él se daba la vuelta, iba y encomendaba su causa a Jehová. Y Dios lo exaltaba a él. ¿Y pudieron tocarlo? No pudieron tocarlo, nunca, hasta que él decidió que lo tocaran. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. No quedó ni uno. Entonces no confundamos esto. Dios no es un asesino. Dios no está en el negocio de asesinar personas. Cuando estás en la ley, cuando en esto, en lo que estaban ellos operando, en esa dispensación de tiempo, incluso hoy en día, si tú tienes un pacto, si Dios tiene un pacto con su familia, la persona se va a meter a destrucción. No es Dios matando a diestra y siniestra. La palabra es muy clara. Si tú vas en contra de los hijos de Dios, vas a meterte en maldición. Entonces, cuando tú encomiendas tu causa a Dios, cuando tú respondes de acuerdo a la palabra de Dios, hay leyes espirituales, hay ejércitos obrando a tu favor. Y las personas que vienen en contra son las que se meten en problemas, ¿verdad? Entonces, nunca verán nuestros ojos que la palabra de Dios y la fe verdadera fallen. Nunca se ha visto una persona que la palabra de Dios o su fe en Dios o que Dios le haya fallado. Jamás. Si ha sido el caso es porque la persona no ha participado de lo que Dios estableció. Si algo está mal, si algo falló, es porque yo no participé de la bendición de Dios, de su palabra, porque yo estoy fuera de sintonía. Entonces yo los quiero animar en este momento, no solamente a responder correctamente ante una situación, que es con la palabra de Dios, que es por ley, es no responder con temor, pero con la palabra de Dios. Y si no sabes qué hacer, no digas nada, y busca al que sabe qué hacer, y luego aplica. No tienes por qué entender exactamente cómo funcionan esas cosas, solo necesitas creer y aplicarlo. La semilla va a producir fruto. Pero yo los quiero animar, se los voy a leer en palabras del Salmo 119, versículo 145 al versículo 147. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos o tu palabra. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Versículo 147 dice, me anticipé al alba.
y clamé, esperé en tu palabra. Yo los quiero animar a que se anticipen a responder. No nada más a responder ante una situación, pero anticiparse a responder. Un francotirador que tiene una tarea de guardar al presidente está anticipando, sabiendo que en cualquier momento puede venir un ataque a una persona que quiera dañar el objetivo de su protección, ¿verdad? Estás anticipando, no te pescan desprevenido como los tiroteos en las escuelas. Todos desarmados, todos desprevenidos. Viene un loco y mata a todos y quedas pues nada porque no tienes armas. No estoy avalando a ninguna cosa o políticas, pero anticipa las situaciones. Si ya sabes que a donde vas va a haber la posibilidad de que te desesperes, que te enojes, que alguien diga algo, que las reuniones familiares ahora en estos tiempos de Cuaresma, y si ya sabes que va a haber personas extrañas, anticípate, prepárate, ármate del amor de Dios, empieza a aplicar la palabra de Dios en ti, respira profundamente y anticipa. Y si no sucede nada malo, pues qué bueno, pero si sucede, no te va a sorprender. Entonces tú ya vas a estar previamente o anticipadamente respondiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y no sé si han visto un video que andaba por ahí en YouTube de un águila parada en algún, no sé, un cable, tronco, quién sabe, una rama. Y viene un pajarito chiquito a molestarlo, pero el águila parada, así enfocada, inamovible. El águila, y viene el pajarito y le pegaba y por atrás y por adelante y no se movía. Entonces, las cosas no tienen por qué penetrar tu coraza de salvación, tu justicia, tu salvación, tu palabra, todo lo que Dios te ha dado, no tienen por qué. Persecución siempre va a haber, pero no te tiene por qué alcanzar. Tú puedes correr más fuerte que la persecución. Podemos hacer esto, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Entonces, la persecución viene, pero no te tiene por qué alcanzar. El ataque viene, pero no te tiene por qué dañar. No tiene por qué perforar tu arma. Hay un dicho entre los abogados que dice: guerra avisada es guerra perdida. Eso me dijeron una vez. Entonces, con la palabra, Dios ya me avisó cómo el diablo hace sus maquinaciones. Entonces, yo ya no ignoro las maquinaciones del diablo, que dice 2 Corintios 2:11. Ya no ignoramos las maquinaciones, ya está avisada la guerra, ya la tiene perdida él, tú ya la tienes ganada. Amén. Es cuestión de mantener tu posición de justicia, mantener tu posición de victoria, no tratar de ganar algo. Tú eres victorioso, tú eres justo, tú eres perfecto. Mantén tu posición de justicia y de victoria, y todo lo demás tiene que cambiar, va a producir fruto. Y si no hay semilla mala, si no estás alimentando la semilla mala con temor, ansiedad o preocupación, pues cualquier indicio o vestigio de cosas malas se va a secar. Si haces un trasplante de raíces, todas las ramas malas se van a secar. Y es cuestión de tiempo en el que brote el fruto. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Perdonen si tienen algo en contra de alguien. Perdonen si tienen algo en contra de alguna persona. No le echen agua tóxica a su jardín. Ustedes son el jardín de Dios y es nuestra tarea el echarle buena agua. Y para eso está este lugar.